Shalom Uraja, Javerín y Javerot, Talmidim y Talmidot, de la Torá y del Mashiach Yeshua, Adoneinu, Moreno, Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Nuestro Adón, nuestro Moré, Maestro, nuestro Rabí, nuestro Pastor, ese testigo fiel y verdadero, ese amado hermano, ese amado amigo, que pronto vendrá. Y precisamente para nosotros estar preparados, como en palabras de Mashiach, de él mismo, de Yeshua, nos aconseja y nos advierte: mirad que nadie os engañe. Estamos estudiando y tratando de sacar enseñanzas que podamos aplicar hoy en día, y esta es una enseñanza muy importante. Siempre he pensado que el libro de Bereshit, la parashá de Bereshit, deberían haberla dividido en 2 o en 3 partes para poderla estudiar más en profundidad, porque hay muchísimas enseñanzas que podemos sacar de ahí. Un punto en el cual el Eterno me permite reflexionar nuevamente y compartirlo con nosotros. Digo compartirlo con nosotros porque no es solamente para ustedes, es para mí también. El Eterno no solamente les habla a ustedes, sino que al hacer estos videos también me habla a mí. Y debemos tomar eso. Su Torá debe hablarnos, no solamente debemos leerla. ¿Dónde podemos escuchar nosotros la voz de el Eterno, la voz de Hashem, del Santo bendito sea, Creador del universo, nuestro Padre Celestial? En su Torá. En su Torá. No importa si no la tienes en hebreo y no sabes hebreo, no importa una versión en español, lo más antigua posible, porque las de hoy en día tienen traducciones totalmente sacadas de foco. Pero lo importante es, si nosotros le buscamos de corazón y con toda conciencia y con toda sinceridad, estoy seguro de que el que busca su rostro, el que busca su guianza de todo corazón, en humildad y en sinceridad, el Eterno le va a permitir tener una buena Biblia, le va a permitir, así tenga una traducción, entender lo que él en su idioma necesita entender. Si puedes hacer un esfuerzo y aprender a leer hebreo y tener una Torah en hebreo y un buen diccionario, muchísimo mejor. Pero si no, creo que el Eterno nos creó con el deseo de que retornemos a Él y de que le obedezcamos. Y si Él desea que le obedezcamos, yo creo que Él no nos la va a poner difícil para obedecer. Somos nosotros los que no las ponemos difícil, no la ponemos difícil. Somos nosotros los que buscamos donde no tenemos que buscar. Por eso, reflexionando sobre la serpiente, sobre la voz de la serpiente, ¿dónde encontrar la voz que no sea de la serpiente? La voz que no sea nuestra, porque habíamos hablado de esas 3 clases de voces que tenemos dentro nuestro. Esa voz que fue creada por el Eterno, la serpiente fue creada por el Eterno, pero que es astuta, es más viva, es más suspicaz que las otras voces, porque si nos damos cuenta, esa voz es más suspicaz, es la voz que te causa la duda, es la voz que cuestiona las cosas que el Eterno dejó escritas en su palabra, en su Torá, que son la primera voz a la cual nosotros debemos ir. Y esa segunda voz, que es la voz de nuestra alma, que es nuestra voz individual, lo que somos nosotros. En la mente siempre vamos a tener esos 3 diálogos. Vamos a tener el diálogo del Yetzer Hara, del instinto al mal, que Elohim creó, el Eterno creó y lo puso en cada uno de nosotros para que peleemos con él. Es nuestra naturaleza, es la naturaleza humana, la voz de la naturaleza humana, pero que él creó y que vio que es buena. ¿Por qué? Porque es la que nos cuestiona para ver si nosotros vamos a obedecer o no vamos a obedecer la voz de él, su santa y divina Torá. Tenemos que entender que la Torá no es un libro común y corriente. La Torá no son letras
hebrea simplemente. La Torá es la revelación del Eterno para nuestras vidas. Hay personas que dicen, yo quiero que el Eterno me hable, quiero que el Elohim me hable directamente. Abre tu Biblia y léela. Allí Él te va a hablar. Si quieres pasar a un nivel más profundo, si quieres pasar a un nivel donde Él te hable a través de sueños o a través de visiones, o que saque tu cuerpo y lo lleve fuera, o que te hable audiblemente, es un proceso. Y es un proceso donde nosotros no podemos decidir. Es un proceso donde Él decide a quién le habla audiblemente y a quién no. Pero a todos nos habla a través de su palabra. Para eso Él entregó su santa Torá en el monte Sinaí, a través de un hombre, no a través de un ángel con alitas, a través de un hombre, para enseñarnos que si nosotros tenemos la humildad que tuvo Moshe, podemos recibir también su Torá. Es más, ya no tenemos que ir y subir 40 días y 40 noches en ayuno, irnos a Arabia Saudita y subirnos al santo monte del Eterno, el monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb. Y allí luchar contra la naturaleza, contra el hambre y contra el frío y el calor para recibir su Torah. No, está ahí, ahí, está dentro de nuestro corazón, está en nuestra mente. Él la puso ahí cerquita para que no digamos ¿dónde está? No, al otro del mar, al otro lado del mar, al otro lado del río, en Marte, tenemos que ir en una nave espacial. No, está ahí. Solamente abre una Biblia y léela. Esa es la primera voz del Eterno con la cual Él quiere hablar al ser humano. De acuerdo a que tú crees y establezcas una relación personal con Él diaria, va a haber la confianza para que Él ya te empiece a hablar de otras formas. Pero la primera forma para nosotros poder escuchar la voz del Eterno es su Torah, su Biblia. Hay que leerla todos los días. ¿Cuántas veces tú te alimentas? ¿Una sola vez? ¿2 veces? El ideal son 3 veces. Pero como mínimo, 2 veces. Las personas que solamente comen una vez al día no van a nutrir muy bien sus cuerpos. Entonces, como mínimo en la mañana, antes de empezar el día, antes de tener esa lucha con esas otras 2 voces, con la voz de la serpiente, porque la voz de la serpiente, acordémonos que la serpiente es el sinónimo de Hasatán, adversario. Y la primera voz de adversario que tenemos, Elohim la permitió dentro nuestro, es nuestro bajo instinto, nuestro instinto al mal. Pero ese instinto al mal también lo tienen las otras personas. Y la voz de la serpiente también es cuando nosotros vamos a escuchar a terceras personas. Adán y Java fueron creados por el Eterno. Y había una relación hermosa entre Elohim, Java y Adán. Cada uno tenía su función. Adán tenía que cuidar y andar al lado de Java. Java tenía que sujetarse y estar bajo el cuidado y la compañía de Adán. Y juntos como pareja, andar conectados a el Eterno. El Eterno hablaba directamente con ellos. Ellos no necesitaban la Torá escrita. Tenían la voz directa del Eterno. Había una comunicación directa. Pero vemos que realmente el pecado entra, el Eterno permite que el pecado se surja cuando hay una desconexión en el orden divino. El orden divino era de 3, la pareja y su creador. Adán, Java y su creador. Cuando hay esta desconexión, primero, Java, Eva, ¿de quién se desconecta? Se desconecta de Adán. ¿Por qué tenía que estar sola en ese momento? Adán, ¿dónde estabas cuando la serpiente habló a tu mujer?
Mujer, ¿dónde estaba tu esposo cuando te pusiste en diálogos con alguien que no tenías por qué hablar con él? Y segundo, la desconexión con su creador. ¿Por qué te desconectaste de tu creador, Java? Lo mismo le podemos preguntar a Adán cuando Java le dice, oh, mi amor, mira, imagínate que me encontré una serpiente y me dijo que comiera el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal y lo comí delicioso. Ven, ¿quieres comer? Y él inmediatamente come. ¿Por qué te desconectaste de la voz de tu creador, de sus palabras, de su prohibición, de todos los frutos del árbol, de los árboles del Edén podéis comer, mas del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, de ese no comeréis, porque cuando comáis, de cierto moriréis? ¿Por qué no fuiste y le preguntaste? Espérate, Java. Le pregunto a mi creador, al eterno, a Elohim, si me es lícito comer. Es más, nosotros no tenemos por qué hacer preguntas de esa índole, porque él ya había dicho que no, él ya había dado la prohibición. Lo mismo Java. Java cuando tuvo el diálogo con la serpiente, diálogo que no tenía por qué tener. Primero, debió haberle dicho serpiente, qué pena, pero es que los animales no hablan. Si a ti te llega a hablar un libro, es que el libro de Enoch me habla, amado, de parte del Eterno. No, no tiene por qué hablarte, porque no fue diseñado para hablarte. Es que el libro de los jubileos. Es que el libro del mormón. Es que el libro de fulanito. Es que el libro de Elena G. de White. No tienes por qué escuchar esa voz. Es que el Talmud me habla. No tienes por qué escuchar esa voz. Es que los libros, las cartas de Pablo, no tienes por qué escucharlas, porque no fueron diseñadas para hablarte. El único libro que te debe hablar, las únicas palabras que debes escuchar y que te deben hablar, son la Torá, porque son la voz del Eterno, son Davar Elohim, Davar Elohim, son palabra del Eterno, entregadas en el monte Sinaí, en tablas de piedra grabadas por sus dos lados, a Moshe su siervo. Entonces, siempre que vengan a traerte una serpiente, mira lo que dice esta serpiente, di, no tengo por qué oírla, porque ella no está diseñada para hablarme. Eso debió haber hecho Java, decirle, qué pena serpiente, los animales no hablan, yo no tengo por qué tener un diálogo con un animal. Hay personas que dicen, hermano, es que se me apareció un ente y me empezó a hablar y me dijo que esto y esto. No, es que tenía el loro de la casa y me empezó a hablar y me dijo unas profecías y se están cumpliendo. Entonces hay gente que abre sus oídos al té, al chocolate, al cigarrillo. La estatua de la Virgen les habla, el Sagrado Corazón de Jesús les habla, las cartas les hablan, el tarot les habla, la ouija les habla. ¿Cuántas serpientes estás escuchando? ¿Cuántos profetas, pseudoprofetas hoy hay en la internet? ¿Cuántos pseudo rabinos? ¿Cuántos pseudos rabí? ¿Cuántos pseudos de todo lo que tú quieras? Apóstoles, de todo, el nombre que quieras, simplemente cambia el apellido, pero sigue teniendo el mismo nombre. Serpiente. Astuto. Astuto. Una serpiente no habla. Nekudá. Punto. Elohim las creó, pero no hablan. El único que habla es Hashem, el Eterno y el ser humano. Ella debió haberlo dicho eso. Cállate, serpiente, quítate. Voy a llamar a Adán. Si ella hubiera dicho, voy a llamar a Adán, la serpiente inmediatamente sale corriendo. Le voy a preguntar a Elohim, mi creador, mi Padre Celestial. La serpiente inmediatamente sale corriendo. Cállate, cállate, porque no tengo por qué escucharte. Eso fue lo que hizo el Mashiach. El Mashiach es esa alma pura. Es ese siervo fiel,
Es ese testigo fiel y verdadero, creado por Elohim, su propio Padre, para darnos luz y para llevarnos a verdad, porque Él es el único que conoce todas las cosas del Padre, y también como modelo a seguir. ¿Qué modelo tenemos que seguir para no escuchar la voz de la serpiente, ni escuchar nuestra propia voz? El modelo que Él tuvo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, si queremos escuchar la voz del Eterno, es no escuchar nuestra voz ni la de la serpiente. No escuchar ni nuestra voz ni ninguna otra voz que no sea la Torá. Ni la voz de un profeta, ni la voz de un pseudo profeta, ni la voz de un siervo, ni la voz de un hombre, ni la voz de un libro. Ni siquiera mi voz la deben escuchar. Reciban mis consejos y busquen la voz del Eterno para sus vidas. Ni siquiera mi voz, porque yo soy ser humano. Yo puedo llegar a ser una serpiente en tu vida si tú desobedeces al Eterno y buscas primeramente mi consejo antes que el consejo del Eterno. Él te puede probar. Porque no debemos poner nuestra confianza en ninguna otra voz. ¿Quieres escuchar un consejero? ¿Quieres escuchar un guía? Tienes al Mashiach. Es al único que puedes escuchar. Y sus enseñanzas y sus consejos nunca van a ir hacia él mismo. Nunca va a dar un consejo propio. Él hace la misma función que me pone a hacer a mí. Llévalos a mi Padre. Llévalos a mi Padre. Llévalos a mi Padre. Y cuando yo los mando a él, él sabe qué hace. Los lleva a su Padre. Los lleva a su Padre. Los lleva a su Padre. Si tú le preguntas a Mashiach, ¿qué debo hacer, Mashiach? Él te dice, ¿qué te dice mi padre? ¿Debo coger este dinero o no? ¿Qué dice mi padre? No robarás. ¿Debo vengarme o no? ¿Qué dice mi padre? No matarás. ¿Debo escuchar a mi vecina o no? ¿Qué dice mi padre? No adulterarás. ¿Qué tenemos que hacer para poder escuchar la voz del Eterno y no escuchar nuestra voz ni la voz de la serpiente? Miremos el ejemplo y la guía que Él nos da. Lo primero que hizo fue callarla, decirle, cállate y apártate de mí. Y lo vemos en dos partes. Una cuando él estaba en el desierto y empezó a hablarle a su humanidad. Y aún él nos da el ejemplo y nos muestra cómo, aún siendo Mashiach, aún fue probado y aún cayó en lo que muchos nosotros caemos, que es en tener diálogos sin escucharla, pero con un sentido de que quedara registrado y escrito para que nosotros aprendiéramos. Aún él, como Mashiach en su humanidad, fue probado en esos diálogos. Si eres el hijo de Elohim, entonces dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero no, debemos escucharlo. Al final de los diálogos, él reprende a Hasatán y se va. Vete de mí. Y lo mismo cuando la serpiente habla a través de Sela, de Pedro, y le dice, tal cosa no te ocurra. Y él le dice, apártate de mí, Hasatán. Lo primero que tenemos es que callar a la serpiente. Si viene la duda en ti, el temor en ti, el miedo en ti, la depresión en ti, decirle, te callas vos. Cuando venga una duda, decirle, te callas. Pero ¿cómo voy a guardar Shabbat? Tengo que pagar la cuota del auto y tengo que pagar la cuota del apartamento. Si yo empiezo a guardar Shabbat, se me van a venir las finanzas. ¡Cállate, serpiente!
Y si es tu voz, cállate, Pepe, cállate, José, cállate, María, a callar la voz. Y lo segundo que hizo, lo primero, callar la serpiente. Es más fácil callar la serpiente. Apártate de mí, Satanás. Pero cuando es tu voz, cuando es tu humanidad, cuando son tus sentimientos, tus emociones, ¿cómo los acallas? También la respuesta no la da el Mashiach. De rodillas clamando a tu Creador. Cuando algo te está afligiendo, cuando hay una voz interna que te martiriza, cuando hay una situación que se sale de control y no sabes qué hacer, cuando te tienes que enfrentar a algo y tienes ese miedo, tienes ese angustia hasta la muerte, como quedó registrado. Yeshua estaba angustiado hasta la muerte. Y la angustia es una emoción, es una emoción. Y mira lo que le estaba atacando, mira cómo él tuvo que pelear allí con dos voces, la angustia, y ya cuando tú sientes que estás angustiado hasta la muerte, hay esa voz ya suena a serpiente. Pero ¿cómo las acalló él? ¿Cómo las acalló? Ahí ya él no dijo, apártate de mí, pensamiento y sentimiento de angustia hasta la muerte. Apártate de mí, muerte. Como hijo de Elohim, te reprendo, te vas fuera. No, rindiéndose ante la presencia de su padre, buscando el rostro de su padre. Se fue al jardín de Getsemaní. Se postró de rodillas, él siendo el Mashiach, el más alto de los hombres, el más alto de los seres creados por Elohim. Y se puso de rodillas, el Mashiach, rey de reyes, y Adón de todos los señores. Se puso de rodillas y se despojó de su rango. Se humilló a lo sumo delante de su Creador y oró. Oró. ¿Pero cuánto tiempo oró? Pues lógicamente, como todos nosotros que somos sadiquín, como todos nosotros que buscamos el rostro del Eterno, 5 minutos. ¿Oró 5 minutos? No, él era el Mashiach. Lógico que no, nosotros oramos 5 minutos. Él como Mashiach yo creo que oraría 10 minutos. No. Varias veces fue a donde sus salminis estaban dormidos. ¿Y qué fue lo que le dijo a uno de ellos? ¿No habéis podido velar conmigo siquiera 1 hora? ¿Qué quiere decir? Que oró más de 1 hora. Y si lo hizo 2 veces, quiere decir que como mínimo oró más de 3 horas. Pero hay veces nosotros somos tan faltos de disciplina, porque también es tomar la disciplina. Y somos tan perezosos, levantamos un culto, un altar a la pereza, que no somos capaces de levantarnos temprano o de acostarnos un poco más tardecito y orar siquiera media hora. Entonces, ¿qué nos sale más fácil? Ay, no, yo no sé qué carrera escoger. Ay, yo no sé si casarme con esa niña o no. Ay, yo no sé si devolverme o no devolverme. Ay, pues muy fácil. Escucho mi instinto. Escucho a mi sexto sentido. Escucho a mi intuición. Me escucho a mí mismo. Grave error. O, más fácil, pido un consejo. Hermano, ¿qué hago? No, hermano, ¿eso sabe qué? Eso, estudia esta carrera, que eso da buena plata. Uy, sí, sí, sabe que sí. Hermano, ¿qué hago? No, eso váyase de la casa,
que va a seguir viviendo con sus papás, independícese. Escucho la serpiente. O me leo un buen libro. El libro de Enoch. Los 35 evangelios. El evangelio etíope. El evangelio de San Patricio. ¡Wow! Este libro. Uf, tú lo abres y te habla. Coja una tabla y haga una ouija, hermano. Pídale a los espíritus. Pídale a los santos que lo aconsejen. Pregúntele a la Santísima Virgen. Al Divino Niño. Hágase una novena y eso le contesta. Uy, seguro, 9 días y vean, la respuesta la tiene. O escuchas la serpiente. No. La forma de escuchar la voz del Eterno es no escuchando la voz de la serpiente ni la tuya. Es poniéndote de rodillas y orando por horas. Y el último paso que Él nos da es negándote a ti mismo y haciendo la voluntad del Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? En su Torá. Ahí la encuentras. ¿Qué oración hizo el Mashiach, nuestro amado Yeshua? Porque es que hay veces decimos, bueno, ya no escucho la voz de la serpiente, no escucho mi voz, me pongo de rodillas y oro horas y horas y horas, pero luego al final digo, mas no se haga tu voluntad sino la mía. Gracias, Padre. Pero yo quiero ese carro, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo quiero. Pero yo quiero esa casa, esa casa, esa casa, la quiero, la quiero. Pero yo quiero ese viaje, ese viaje, ese viaje. O yo quiero esa mujer, o yo quiero ese hombre, o yo quiero más. Y pasas y hasta suda sangre, pero al final dices, mas no se haga tu voluntad sino la mía. Amén. De nada sirve. Si te vas a poner horas de rodillas, es para no escuchar tu voz. Es para decir, mas no se haga mi voluntad, te niegas a ti mismo, sino se haga tu voluntad. Allí puedes exponer tu caso. Mira, Padre, me está pasando esto y aquí, y la verdad yo no quiero ir allá, no quiero esto, no quiero lo otro, mas estoy aquí. No para escuchar mi voz, sino la tuya. Y el Padre hará. Él envió Malachim a que le sirvieran. Emisarios a que le sirvieran. Después de que tú te niegues a escuchar la voz de la serpiente y te niegues a escuchar tu voz, calles a la serpiente y te pongas de rodillas para callar tu voz, expongas tu caso y te niegues a ti mismo y busques la voluntad del Eterno, Él a través de su Torah te hablará. Él a través de su Mashiach te hablará y te mostrará qué hacer. Su voluntad está en la Torah. ¿No entiendes bien a qué se refiere en la Torah? Pregúntale al Mashiach. El Mashiach solamente habla de Torah. El Mashiach lo único que hace es enseñarnos y explicarnos la Torah. Ahí está la voz de Elohim. Ahí está la voluntad del Eterno para tu vida. Que esta enseñanza la apliquemos más en estos tiempos difíciles y peligrosos, donde el Internet está lleno de voces de serpiente. No me creas a mí, no me escuches a mí, no me sigas a mí. Sigue la voz del Eterno que está en su santa y bendita Torah. Sigue los consejos y la guianza de Yeshua HaMashiach. Es el único testigo fiel y verdadero. El Amén, el principio de la creación del Eterno. Desde Israel, con amor, que sea de bendición para mi vida, para tu vida y para la vida de todos aquellos que no queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Eterno, que está plasmada en su Torah y explicada a través de su Hijo, el Mesías Yeshua, desde Israel, Beshem Yeshua HaMashiach.